Muy buenas a todos. Este ya es el último tema, el tema 9, en el que ya abordamos un poco más profundamente lo que ya vimos en el tema 5, que eran los sistemas homogéneos, y entre ellos al final pues hablamos bastante de las disoluciones y ya hemos visto también las suspensiones. Y bueno, al final en este último, como los otros son bastante complejos, a lo mejor de más teoría y de conocer un poco cómo funcionan este tipo de formulaciones, aquí ya hacemos hincapié en cada una de las posibles opciones que tenemos nosotros de formular formas farmacéuticas en estado líquido. Para empezar, bueno, pues un poco la definición, las características y luego ya vamos desarrollando cada una de las más importantes, los jarabes, otras preparaciones bucales, gotas óticas, nasales, oftálmicas, enemas, lociones, linimentos, los preparados para inhalación o baos y por último las tisanas. Bueno, las formas farmacéuticas líquidas, pues las más habituales ya sabéis al final que van a ser los jarabes, pero bueno, tenemos las preparaciones bucales, también gotas para nariz, para oído, colirios, lociones normalmente vamos para uso, normalmente no siempre para uso tópico, igual que los linimentos. Luego también están los preparados de inhalación. Y es verdad que en un grupito especial dentro de las líquidas, aunque ellas como tal no sean líquidas, están las tisanas vegetales, ¿vale? Bueno, como forma farmacéutica líquida, pues al final lo que tenemos son preparados de consistencia fluida, ¿vale? Con más o menos viscosidad, pero siempre fluidos, que van a poder ser soluciones, suspensiones o emulsiones, ¿vale? O sea que ya realmente la parte importante de estas formas farmacéuticas, la parte química sobre todo, pues ya la conocéis. Simplemente es bueno conocer un poco más las que más se usan, ¿vale? Como ventajas, las conocéis ya también realmente. Por vía oral, que tienen una acción al final más rápida, que se pueden administrar principios activos higroscópicos e hidrosolubles, ¿vale? Nos permiten enmascarar sabores, olores que puedan ser desagradables. Y la dosificación, pues es fácil, ¿vale? Por otro lado, algunos de los inconvenientes, la facilidad de contaminación, ¿vale? Al estar normalmente con agua, ya sabemos que a la mayoría de microorganismos pues les encanta el agua, ¿vale? Y es donde suelen proliferar sin ningún problema. Suelen presentar, es verdad, que un mayor volumen que a lo mejor unas cápsulas o comprimidos o algunos polvos. Y bueno, sí que normalmente tenemos un riesgo de interacción mayor al estar los principios activos disueltos o en suspensión con los solventes. Los jarabes, ¿vale? Que son al final, ya hemos hablado mucho de ellos, pero bueno, ya ahora sí que 100% conocidos. Bueno, tenéis la descripción aquí según la Real Farmacopea, pero bueno, son preparaciones acuosas de sabor dulce y consistencia viscosa. Suelen tener habitualmente sacarosa a unas concentraciones muy altas, ¿vale? Muy, muy altas. Pero es verdad que también se puede sustituir la sacarosa por algún otro edulcorante sin problema, ¿vale? Además, pues se le puede añadir algún agente aromatizante o saborizante para conseguir todavía unos sabores más agradables. Se suelen presentar eso en envase multidosis. Un envase multidosis quiere decir un envase grande del que nosotros podemos sacar las diferentes dosis que se necesitan. Y normalmente pues van acompañados pues un vasito o una jeringuilla para poder dispensar las dosis correspondientes. Es verdad que no contienen alcohol, ¿vale? Y entonces se prefieren a los elixires, evidentemente en pediatría, ¿vale? Los elixires van a tener siempre alcohol. Entonces, bueno, ante una situación en la que tuviésemos que preparar una solución o una suspensión para un niño, siempre se va a tirar evidentemente a por un jarabe y no por un elixir. ¿Qué compuestos tiene un jarabe? El azúcar, que es verdad que suele ser la sacarosa, pero bueno, podría usarse otro edulcorante que no fuese la sacarosa, pues para personas intolerantes, para diabéticos
o simplemente también por facilidad y no tener que tirar a lo mejor de la sacarosa teniendo otros compuestos. Agua, ¿vale? Y bueno, se les puede añadir conservantes si es necesario, ¿vale? Incluso codisolventes para a lo mejor favorecer la disolución, para a lo mejor también aumentar la densidad en caso de que sea una suspensión. Colorantes pues para hacerlos un poquito más agradables también. Y para lo mismo tenemos pues los saborizantes. Dentro de los tipos, a ver, consideramos dos, pero realmente es como uno y uno, o sea, un tipo de jarabe y luego a partir de ese tipo de jarabe nosotros podemos tener los diferentes. O sea, en primer lugar vamos a hablar del jarabe simple, que es verdad que no tiene principios activos y su composición al final es agua y sacarosa. Un 36% de agua, un 64% de sacarosa. Como tiene una gran cantidad de sacarosa, pues esta al final nos actúa ya de conservante, o sea, va a evitar que proliferen de forma fácil, ¿vale? Por lo menos que no sea fácil que proliferen los hongos o bacterias. Aunque no tenga principio activo, es verdad que tiene una acción de emulcente, ¿vale? Sobre la mucosa. Quiere decir que da esa sensación así de suavidad cuando hay, por ejemplo, una garganta irritada por por algún proceso infeccioso o lo demás, calma ya, ¿no? O sea, esta alta concentración de sacarosa y esa textura que tiene tan densa ya hace ese efecto de emulcente sobre la mucosa. O sea, no le podemos considerar que tenga un principio activo, una acción medicamentosa como tal, pero sí a nivel sensorial, ¿vale? Sobre la mucosa, que la deja un poquito más suave, ¿vale? Y luego ya tenemos los jarabes medicamentosos que van a tener principios activos que normalmente se hacen a partir del jarabe simple al que nosotros añadimos pues, los distintos principios activos o los excipientes que necesitemos para esa preparación. ¿Vale? Evidentemente, hablamos del simple y que el medicamentoso partimos de un jarabe simple, pero bueno, ya sabemos que este jarabe simple pues no tiene por qué ser esa base y nosotros podemos preparar jarabes que sí que sean medicamentosos y no sean de la proporción concreta del jarabe simple, ¿vale? Pero es que es verdad que como se usa mucho como base el anterior, pues parece lo que os decía, como que tuviésemos un tipo de jarabe y a partir de ese jarabe se pudiesen hacer todos los demás. Pero bueno, no siempre vamos a partir del jarabe simple, pero es muy habitual. Cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos los jarabes. Tener cuidado con que nos precipite el azúcar, porque ya habéis visto, por ejemplo, la proporción del jarabe simple, que es un 36% de agua y un 64% de sacarosa. Es una barbaridad, ¿vale? De azúcar, vamos, de sacarosa y hay que tener cuidado precisamente por eso, porque está saturado prácticamente. Hay que tener cuidado con que no se nos caramelice, no se debe calentar, ¿vale? Los jarabes, controlar la turbidez por si hubiese contaminación. Y bueno, aquí os dejo la metodología, que ya sabéis que al final la metodología es como el PNT para que veáis cada paso, ¿no? Pesar, evidentemente, añadir el agua, bajo agitación, ¿vale? Esto sí que es muy importante. O sea, sí, no vamos a poder calentar a altas temperaturas, pero agitar sí, ¿ok? Adicionamos los compuestos que necesitemos. Y finalmente, pues bueno, esto es filtrar el jarabe que hayamos obtenido después de haber añadido todos los excipientes que necesitemos. Y por último, pues bueno, incorporar nuestro principio activo en función, bueno, si de su solubilidad en agua o en otro solvente, o evidentemente, como se hace muchísimas veces, directamente ya en el jarabe. Otro tipo de compuestos que vamos a encontrar en estado líquido pues son las preparaciones bucales, que es verdad que nos las podemos encontrar, ya hemos hablado por ejemplo en el tema anterior, en
con los geles, que muchos se usan precisamente para la boca, también podrían ser semisólidos, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener normalmente las preparaciones semisólidas o líquidas. Y entonces, bueno, son formas farmacéuticas diferentes, pero cuyo fin es al final pues que se administren por vía bucal o en la garganta, ¿vale? Normalmente, pues bueno, para encías, faringe y mucosa oral. Podemos diferenciar tres, ¿vale? Las soluciones para gargarismos, que son para hacer gárgaras, perdón, y tienen acción local, ¿vale? Que no, ni siquiera se deben ingerir. Soluciones para enjuague bucal, que son, bueno, pues para tratar afecciones de la mucosa, que no deben de tragarse. Es verdad que a lo mejor con algunas no pasaría nada, pero es verdad que no deben tragarse. Y bueno, es para hacer enjuagues. Por un lado vamos a tener aquellos que llevan alcohol, aquí, que son los colutorios, y bueno, los enjuagues bucales, que son los que no llevan alcohol. Es verdad que esto es como una definición que hay, pero bueno, os podéis encontrar muchas veces que la palabra colutorio haciendo referencia también a enjuagues bucales que no llevan alcohol, ¿vale? Pero es verdad que lo suyo sería denominar colutorios aquellos que sí que llevan pues es un 20% de alcohol, que es bastante cantidad, y enjuagues bucales a los que no llevan alcohol. Pero bueno, algunas veces algunos enjuagues bucales vienen como tal y pueden tener un poquito de alcohol, pero bueno, para que tengáis esa diferencia. Y luego las soluciones gingivales, que son para tratar afecciones de las encías, ¿vale? No, claro, no profundizo aquí mucho más, ¿vale? En los jarabes sí, porque al final son más especiales, ¿no? Más específicos, pero bueno, para preparar este tipo de soluciones simplemente tendríamos que tener en cuenta el PNT de elaboraciones de soluciones, ¿vale? Que ya lo tenéis de temas anteriores. Luego pasamos a las gotas óticas, que son aquellas que se van a instilar en el oído, ¿vale? Evidentemente en el oído medio no vamos a pasar el, el tímpano y bueno, que los acondicionamos normalmente pues eso, en envases de vidrio o plástico con algunos cuentagotas de este estilo, ¿vale? Las gotas nasales, que son para usar, evidentemente, en la zona de la mucosa nasal. Y esto es cierto que pueden tener acción local o sistemática. Pero bueno, ya sabéis que la mayoría de las que se emplean, pues bueno, van a tener esa acción local. En las gotas nasales, algunas cositas que tenemos que tener en cuenta son los cambios de pH y algunos otros compuestos que puedan afectar a lo que son los cilios que recubren nuestra mucosa nasal. Porque directamente se quedan paralizados, ¿vale? Esa sensación que algunas veces nos ha pasado, a lo mejor con agua en una piscina o con algunas sustancias así, que parece que se nos queda en la nariz que no funciona, pues realmente viene por la paralización de estos cilios, ¿vale? Bueno, por eso es verdad que no se recomiendan pues, disolventes que sean distintos al agua, oleosos, para evitar esta sensación. Y deben de tener un pH entre 6,5 y 8. Si no es así, lo que os digo, se paralizan y es una sensación bastante desagradable. Es verdad, bueno, que todo esto está al final estipulado para todos los tipos de gotas nasales, pero al final en formulación magistral solo se elaboran los sueros, ¿vale? Los sueros salinos. Y es verdad que hay muchísimos comerciales y es algo que no se suele elaborar, pero bueno, tenéis que conocerlo, ¿vale? Las otras preparaciones que vamos a tener en forma líquida van a ser las oftálmicas, ¿vale? Y colirios, que van a ser normalmente soluciones o suspensiones. Es verdad que abundan bastante las suspensiones. Acuosas oleosas que vamos a administrar en el saco conjuntival para que tengan un efecto sobre el ojo. ¿Vale? Bueno, deben ser evidentemente líquidas, límpidas y sin partículas. Y en caso de que sean suspensiones, pues se tienen que redispensar, es decir, volver al estado de suspensión ideal de una forma sencilla, con una leve agitación, ¿vale? Bueno, es verdad que hay que hacer una filtración
con unos filtros, vamos, especiales, ¿no? Pero bueno, que tengan en cuenta, tenemos que tener en cuenta que el tamaño de poro tiene que ser 1,2 micras, para que no vaya ninguna partícula mayor de este tamaño en el filtro. Y hay que esterilizarlos en autoclave. En el caso de que sean pues, compuestos termolábiles, se debe de hacer con filtración también, y luego el envase se realiza en condiciones asépticas, ¿vale? En una campana de flujo laminar para evitar contaminación. Y es cierto que bueno, tenemos la opción de que sean envases monodosis o multidosis. Aunque normalmente es verdad que en formulación suelen ser los multidosis, pero existe la opción de que sean los envases individuales de monodosis. Y bueno, son de plástico o de vidrio, normalmente color topacio, claro, y suelen ir con un cuentagotas. Cuentagotas. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta con los colirios? Bueno, los principios activos, que pueden ser evidentemente uno o varios, agua purificada y estéril, muy importante, e isotonizantes. Es decir, que tengan la misma concentración que la secreción ocular de nuestro ojo, ¿vale? Para que no alteren la capa. ¿Qué es esta concentración? ¿Vale? Yo no sabía si está aquí puesta. También tenemos que tener en cuenta que deben ir a un pH adecuado, ¿vale? Ajustado al de las lágrimas, que están 7,4 y 7,7. Conservantes si es necesario, ¿vale? Porque es verdad que en algunos envases, los envases grandes sí que conviene echarlos, porque claro, al final estamos abriendo, cerrando. Entonces, pues bueno, siempre lo mínimo posible, pero en caso de que fuese necesario, pues habría que añadirlos. El más empleado además es el cloruro de benzalconio, ¿vale? Cosas que también podemos tener que necesitar: agentes tensoactivos, si hay que hacer algún tipo de estabilización, que además nos sirve este mismo compuesto, el cloruro de benzalconio. Y luego, bueno, pues también podemos necesitar algún viscosizante para que el preparado permanezca más tiempo en el ojo, ¿vale? Para que no fluya de forma rápida. Pasamos a otro tipo de compuestos líquidos, ¿vale? Que son los enemas. Que bueno, son igual que hemos estado viendo, que es verdad que decimos que pueden ser al final, hablamos eso de compuestos líquidos, entonces al final pues son soluciones o suspensiones, ¿vale? La característica de los enemas, que se introducen a través del ano hasta el intestino grueso. ¿Qué vamos a querer conseguir? ¿Qué buscamos nosotros con este tipo de formulación? O bien limpieza, cuando hay un estreñimiento severo, ¿vale? Para diagnóstico también, que se aplican muchas suspensiones para hacer contraste en estudios radiológicos, o también para tratamiento. Otro tipo de formulaciones líquidas, las lociones, que son al final, pues oye, evidentemente preparados líquidos, como hemos estado viendo, que se van a aplicar por vía tópica. Pueden ser soluciones o suspensiones y muchas veces también emulsiones, ¿vale? Que ya lo hemos visto en temas anteriores. Simplemente son que se van a aplicar por vía tópica. Linimentos, otro tipo de solución en estado líquido, en el que vamos a tener un vehículo oleoso o alcohólico, ¿vale? Se van a usar también por vía externa y normalmente pues se aplican, la característica que tienen es que se aplican mediante fricciones, ¿vale? Para que tengáis un ejemplo en mente de este tipo, pues serían como el alcohol de romero, ¿vale? Que son este tipo de preparaciones que están normalmente dedicadas eso para tratar afecciones musculares, de rigidez, para descansar un poquito algunas zonas así que estén más entumecidas,
que no suelen tener principios activos prácticamente como tal. Pero bueno, para que lo tengáis en mente, ¿no? Lo del alcohol de romero, que se aplica precisamente mediante las fricciones, ¿vale? Y paso ahora a las preparaciones para inhalación, que al final pues van a ser compuestos que estén dispersos en un medio líquido y por tanto pues se van a usar para hacer esta inhalación, ¿vale? Por eso aparecen aquí también que pueden aparecer sólidas o líquidas, porque tened en cuenta que al final para la inhalación también nos podemos encontrar algunos de los aerosoles que que a lo mejor conocéis, que vienen sólidos, ¿vale? Y se realiza esa aspiración para, para adquirir ese principio activo, pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en estas formaciones líquidas, ya que las sólidas no se contemplan en la formulación magistral, sino que serían algunos preparados que hay comerciales, ¿vale? ¿Qué tipos vamos a tener? Las que se convierten, ¿vale? Se convierten en vapor, que tenemos disoluciones, dispersiones e incluso preparaciones sólidas, ¿vale? Pero ya sabéis que aquí al final pues nos vamos a quedar con las que elaboramos, que son disoluciones o dispersiones. Líquidas para nebulización, es decir, van a ir con un sistema de nebulización. Y en envases a presión, también con un sistema preciso que nos permita esta preparación, que es una válvula al final dosificadora para esta inhalación. Es decir, yo aquí al final me voy a tener que quedar con estos tipos, que son las que vamos a convertir en vapor, ¿vale? Que nosotros las incluimos evidentemente en agua, se calientan y producen estos vapores, estos vaos, que normalmente se van a usar para pues cuando hay afectación pulmonar no muy severa, que se ve ayudada pues con algunos de estos tipos de vaos para descongestionar las vías. Por eso aquí os tengo indicado, digo, porque a veces hablamos de los compuestos, pero luego nos cuesta como visualizarlos. Se añade en agua caliente y se inhala el vapor por boca y fosas nasales, ¿vale? Y por último, ya os comenté que estas son un poquito peculiares. Tenemos las tisanas, ¿vale? Tisanas vegetales, que son infusiones, ¿vale? O sea, no es otra cosa, al final es una preparación, consiste en una más drogas vegetales destinada a la elaboración de preparaciones acuosas para administración oral, mediante cocción, infusión o maceración. En realidad, pues bueno, son infusiones, o lo que hay que hacer es preparar o sea, disminuir el tamaño de la parte vegetal que se vaya a emplear mediante tamiz apropiado. Suelen oscilar entre 5 y 25 milímetros, que evidentemente nos lo va a indicar siempre la Real Farmacopea y de hecho también nos lo indican los PNTs del formulario nacional. Y en caso de que sean varias, pues bueno, mezcladas de forma correcta. Luego, una vez que nosotros tenemos estos polvitos, esta droga vegetal machacada al final, pues bueno, los podemos envasar en envases unidosis o multidosis, que normalmente la multidosis es lo adecuado, indicando la cantidad que se debe usar cada vez. Y bueno, este ya ha sido el último. Yo creo que ya es sencillito para terminar. Realmente solamente tenéis que recordar un poco algunas de las cosas que hemos ido viendo a lo largo del curso, pero yo creo que todavía de una forma más sencilla, simplemente concreta, de que sepamos al final que hablamos de soluciones líquidas, semilíquidas, y bueno, pues al final lo que más se elabora en formulación magistral son los últimos 3 temas que hemos visto. Soluciones, ya habéis comprendido la parte más práctica, más técnica de conocer cómo se tienen que elaborar, pero que tengáis todas en un
en un punto concreto, visto y claro de los tipos de formas farmacéuticas que os podéis encontrar. Y después de las soluciones líquidas lo que más se hace son semisólidos, que lo habéis visto en el tema anterior también, y cápsulas. Entonces, bueno, yo creo que las tenéis así más frescas ahora los últimos temas para tener ya casi como un resumen general. ¿Ok? Así que nada, terminamos ya con este tema que yo creo que además resulta agradable, ¿vale? Después de algunos que habéis tenido ahora más densos, como han sido suspensiones y emulsiones, creo que con este ya finalizáis de una forma ligera y sencilla.